En las Escrituras encontramos sobre todo que hay muchos contrastes. No sé si usted se ha tocado con eso. Extravagancias y aparentemente contradicciones, que en realidad no son cosas contradictorias, sino que complementan lo que es lo maravilloso de la armonía. Vamos a ir viendo acá, por ejemplo, hay un contraste acerca de la ley. Ya hablamos de la ley, ¿verdad? Físicas y todo esto a través de esto que le compartí. Pero no, vamos a ver ahora la ley moral, la ley de Dios. O sea, también aparece que la ley está opuesta, ¿verdad?, a lo que es las buenas noticias. Cuando yo digo buenas noticias, estoy hablando de ¿qué? Del Evangelio de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, pero ¿qué armoniza la ley con el Evangelio? ¿Cómo armoniza las buenas noticias con la ley de Dios? Eso debería ser la pregunta. Es lo mismo como muchas veces decimos, ¿verdad?, acerca de la fe y las obras. ¿Ha oído usted eso? Y también hemos oído de la salvación, no es por obras, sino que es por fe. Y al decir esto, muchas veces pareciese que estamos hablando en contra de la oposición de las obras. La gracia de Dios, mire, intentaremos presentar cómo la armonía hay entre este contraste de la ley de Dios con las buenas noticias o el maravilloso evangelio, que dijimos la semana pasada, no podemos despreciar ni tampoco podemos desechar. ¿Por qué? Porque vea, son las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo nos dice sobre todo, él se pregunta en el libro de Gálatas capítulo 3 y verso 19, si quiere anotarlo, dice, se pregunta esto. No sé si usted ha llegado a ese asunto, pero se dice, ¿para qué me sirve entonces la ley? O sea, ¿para qué me sirven los reglamentos, los estatutos? Vamos a ir viendo esto de parte de Dios. Y es importante, mire, que comprender cuál es el misterio. Mejor dicho, no, el ministerio de la ley de Dios. Y para eso yo tengo 3 puntos el día de hoy. Nuevamente, me ayuda usted a decirlos. Primer punto es, ¿cuál dice el primer punto? Jesús y la ley. ¿Sí lo ponen? ¿Qué dice ahí? Jesús y la ley. Y mira, ahí están las citas bíblicas. Vamos a ir viendo esto. Ahora, Cristo es la ley encarnada porque Él es Dios encarnado en cuerpo y es igual que nosotros, ¿verdad? Y la ley, que es el carácter de Dios. El carácter de Dios, si usted quiere conocerlo, es a través de ¿qué? A través de la ley de nuestro Dios. Bien, vamos viendo esto. Lo que Dios es lo que Dios hace. Aleluya. Diga conmigo, lo que Dios es lo que Dios hace. Mira, esto está expresado en más de 300 mandamientos y sobre todo mandamientos que están expresados en frases negativas. ¿Se acuerda usted? Muchos nos dicen, no robarás, no adulterarás, no, ¿qué dice? No codiciarás. ¿Se acuerdan de eso? Mire, 300 mandamientos. También, sí, hay más o menos como 200 afirmativos. ¿Se acuerda usted? Amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad? Y bueno, hay muchos más de esos, pero la ley está compuesta por realmente más de 600 mandamientos en el sistema del culto judío. Ahora vea esto, del culto judío, y mire, donde habla asuntos civiles. La Biblia habla de asuntos civiles, la Biblia habla de alimentos, la Biblia habla de bebidas y un montón de cosas que todos sabemos. Ahora, lo que quiero ver es esto, vea. Entonces, la mayoría de estos son preceptos, pero ¿qué son preceptos? Son preceptos, ¿qué dijimos a un inicio? Morales. Diga conmigo, morales. Bien, vamos a ir viendo. Así pues podemos, mire, no podemos menospreciar entonces la ley de Dios. Viendo esto, entonces, quiero que a usted me ayude ahora. Busque en su Biblia, en el libro de Mateo, vamos a ver el primer versículo, capítulo 5, y vamos a ver el verso 17, y el verso 18. Vea esto, estamos viendo acá que así pues no podemos menospreciar la ley, porque ella expresa la esencia del carácter de ¿quién? De Dios. Y la ley, mire, tiene 3 cosas. Número 1, la ley es justa. Número 2, la ley es santa, como hemos cantado, y la ley es buena.
Lo tenemos, Mateo capítulo 5 y el verso 17. Dice así, este es en el sermón de la montaña. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Puede ver esta parte, mire, esta parte importante que vamos a enfocarnos es: no he venido para abrogar la ley o los profetas. Lo que está diciendo aquí es el Señor Jesucristo. Él no vino a terminar la ley, no vino, mire, para abrogarla, sino que Él vino para cumplirla. Eso fue la función de esto. Y esto es maravilloso, mire, y es parte de las buenas noticias de anunciar el santo evangelio. No solamente anunciar, creer y manifestar que la ley fue encarnada, y no solamente fue encarnada, sino que fue cumplida por mismo Cristo de gloria. Él refleja entonces el contenido ¿de qué? De la ley. Podemos ver que la ley se cumple ¿en dónde? En Cristo. Miren, en el antiguo pacto habían hombres, como se acuerda usted de David, que mire, que conocía la ley de Dios. Y no nada más conocía la ley de Dios, sino que él la amaba, y aparte de la que la amaba, la disfrutaba también. En los salmos, usted sabe, el Salmo 19 es uno de ellos. Otro de los salmos es el Salmo 119. Y podemos ver que estos salmos entonces tienen expresiones maravillosas, pero sobre todo de la ley de Dios. Y vemos que, porque se pone a hablar en esta acerca de no solamente de que es bueno, le ayuda, sino que también es el carácter mismo de Dios. En el Salmo 19, ¿sabe qué? Tiene muchos sinónimos de la ley. Pero ahora le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda que le dije al inicio? Le hablé acerca de leyes. Leyes del país, podríamos decir. ¿Y leyes qué? De conducir. Ahora no, esta ley que nosotros tenemos es divina, que no solamente es de Dios, es en todos los cosmos, y también puede ser aplicable en lo físico, en esta vida, en esta carne. Ahora podemos ver que aquí, mire, esta ley que es divina, ¿sabe qué son? Son normas. Estas son normas, son mandamientos, son reglamentos, son estatutos, son preceptos, pero sobre todo son los caminos de Dios también. Ahora, no se puede, mire, separar a Cristo de la ley. Si nosotros miramos detenidamente en el antiguo pacto, la ley, mire, fue como decir la nodriza, o la que empezó a crear lo que hoy en día existe. Lo podemos ver en Gálatas. Si usted va a Gálatas capítulo 3 y verso 24, abra conmigo, juntamente conmigo, mire, el libro de Gálatas, y veamos qué dice esta buena porción. La ley dice: la ley ha sido nuestro ayo para llegarnos hacia Cristo. Lo leemos. Dice: la ley ha sido nuestro ayo para llegarnos a Cristo. Mire, era la profecía anunciada que un día iba a llegar esta ley. ¿A qué? Al cumplimiento, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ningún hombre pudo cumplirla. Entonces tuvo que tener, el gran favor Dios de mandar a su Hijo, encarnarse, y Él sí vino a completar la ley del Antiguo Testamento que no se podía llevar. Así es. Entonces podemos ver ahora que Cristo vino a esta tierra. Gracias, y entonces, Señor, cuando Cristo vino aquí, la ley se encarnó. Por eso, mire, para los judíos esto era una sombra. Voy hablando de la cultura judía, de la cultura del Antiguo Testamento. Pero para los cristianos, ¿sabe qué viene siendo ahora? Es una realidad. ¿Por qué? Porque mire, está inscrita, y no solamente está inscrita ahora, mire, a través de estos libros, de este manual parecido a estos manuales humanos o manuales de urbanidad, sino que ahora sabe dónde están inscritas en nuestra mente. Y sabe, no solamente en nuestra mente, sino que baja también ¿a dónde? A nuestro corazón. ¿Puede ver usted esa diferencia de lo que hace este manual divino de parte de nuestro Dios? Entonces, vea, podemos ver que la ley vino a encarnarse. Y esto, mire, entonces cuando viene a encarnarse,
especialmente para aquellos que están peleando. No quiero entrar en controversia, pero aquellos que dicen que el sábado se debe de venerar, sabe que Jesucristo es nuestro sábado. Ahora podemos ver que la ley, mire, en cuestión de comidas, en cuestión de ritos, en cuestión, ¿verdad?, de cumplimientos y todo esto, nuestro Señor Jesucristo la cumplió y ahora Él es nuestro sustento y Él es nuestro todo. Ahora, no podemos decir bendito sea Dios por eso. Amén. A ver, diga conmigo, bendito sea Dios por la ley que nos ha dado. Ahora, no podemos separar la ley de las buenas noticias. ¿De dónde? Del Evangelio. Porque mire, el Evangelio es lo que explica la ley. El Evangelio no puede estar separado sin la ley, sin la Escritura, sin los preceptos, conceptos, normas y los caminos de Dios. Ahora podemos ver entonces que mire, el Señor dijo, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir, para completar la ley. En una ocasión Él a sus mismos discípulos, ¿sabe qué? Les vino y les dice, ¿oíste qué fue dicho? O sea, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero Él, mire, en ese tiempo dijo, pero yo ahora digo esto. Mire, ¿qué cambio vino a hacer? Ahora, a través de la ley fue dada, mire, usted sabe, la ley del Antiguo Testamento fue dada por Moisés. Bueno, Dios se la inspiró a Moisés y Moisés, claro, se la inscribió, mejor dicho, y Moisés la presentó al pueblo. Y así fue evolucionando, usted sabe todo ese proceso. Pero mire, ¿qué dice en Mateo? Vaya conmigo ahora, en Mateo capítulo 5, y vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Mire qué pasó aquí. La ley dada a través de Moisés, sobre todo mire acerca de la prohibición de asesinato. Aquí vamos a buscar, vamos a encontrar una perla bien preciosa. Mire qué dice. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 5, verso 21 y verso 22. El verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será, ¿qué dice ahí en su Biblia? Culpable de qué? De juicio. Veamos entonces acá. Pero mire, eso de aborrecer no lo decía la ley. Mire, la ley, mire, solo prohibía el hecho de matar. Si nos vamos a esto, pero Él nos indica que lo que causa el homicidio es ahora ¿qué? El odio. ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que nadie. No levante su mano. Es un asesino. O ha matado a alguien. No estoy incluyendo animales, porque a veces los animales matan para comer, ¿verdad? Y nosotros los humanos matamos para comer. Matamos la gallina, matamos el cerdito, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, pero no. ¿Cuántos de ustedes han matado a una persona? Nadie, ¿verdad? Nadie. Qué bueno, mis hermanos. Pero sabe una cosa, en el ámbito moral, si nosotros hemos odiado a alguien, hemos llegado a ser asesinos. Mire lo que enseña la Biblia. Ahora veamos aquí, mire, vaya conmigo mejor, porque esto se está poniendo bueno, dijo alguien. Vamos conmigo, ahí mismo en Mateo, capítulo 5, y ahora el verso 43 y el verso 44. Mire que viene diciendo esto. Dice el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero el 44, perdón, dice, pero yo os digo, mire, aquí el Señor Jesucristo no vino a eliminar la ley, sino, mire, vino a cumplirla. Pero yo os digo, 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Amén a la palabra. Ahora vea, mire, pero eso de aborrecer no lo decía la ley en el Antiguo Testamento, sino que los intérpretes de la ley tergiversaron, confundieron, mire, se equivocaron en parte de lo que es las Escrituras. Jesús aquí, mire, está corrigiendo la mala interpretación de esos rabinos en esa época especial. Veamos entonces, palabras en contexto. Tenemos que ver el contexto de esto. Cuando el Señor dice, no resistan al que es malo. ¿Se acuerda usted en Mateo capítulo 5 y verso 39? Si quiere verlo o si no, después lo escribe. Mire, algunos han interpretado este versículo erróneamente. No resistan al mal, lo han cambiado. Cuando Cristo dijo, no resistáis al que es malo.
Pero muchos lo han cambiado a decir no resistáis al mal, lo cual es falso, porque si no hay, mire, que resistir al mal, entonces tampoco habría que resistir al diablo, porque el diablo, ¿qué? Es malo. Veamos entonces, necesitamos comprender la esencia de lo que es la ley de nuestro Dios. Sí, Señor, aleluya. Tergiversando esto, si muchas veces no la podemos interpretar. Mire, en el contexto de la palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿cuántos se acuerdan de eso? De hecho, alguien dijo que el Sermón de la Montaña, tanto en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, dicen que es el versículo que más ha sido conocido, tanto por cristianos como fuera del cristianismo, los que están fuera. Vean, y también podemos ver que es el que más se conoce en la Biblia. ¿Por qué? Porque mira, el Sermón de la Montaña, fíjese bien. El Sermón de la Montaña en el libro de Mateo está escrito el reino de los cielos por Jesucristo. De Dios, aleluya. Queridos, queridas, al dirigir, mire, es las buenas nuevas o el evangelio a los judíos, Mateo sabe qué quería hacer. Mateo, mire, quería que conocieran el equilibrio, mire, respecto a este concepto de la ley, lo cual, mire, muchas veces ellos se apegaron en lo absoluto. Entonces Mateo, ¿qué hace? Les traje esto porque me gusta ser dramático, mire, y les traje este grande porque no tengo un pequeño, porque un grande es cuando uno corrige mejor. Vino, mire, y trajo un nivel y dijo, no, ustedes están más tendidos a este lado, hay que nivelarlo. Eso es lo que el apóstol Juan, mire, el apóstol Pedro, todos los apóstoles en el evangelio quisieron hacer, nivelarlo, nivelar la ley de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Gracias, Señor. Hermanos, veamos entonces. Por lo tanto, Mateo habla mucho más con cuidado, mire, respecto a la ley, mostrando la actitud que nuestro Señor Jesucristo tuvo al respecto. Ahora, siendo, mire, que esto es los estatutos divinos del reino y es la ley de Dios, mire, no es aplicable a este mundo. Esto no es aplicable a este mundo, pero ¿sabe a quiénes? A los que todavía no han nacido en Cristo. Porque para los que no han nacido en Cristo, ¿esto sabe qué es? Es locura. ¿Por qué? Porque para poder recibir la ley de Dios moralmente y espiritualmente, y de ende dar resultados en lo físico o en la carne, dice la Biblia, es que primero hay que nacer. La pregunta sería para usted y para mí, ¿realmente somos nacidos en Cristo? Para entonces llevar lo que es, mire, esta ley de Cristo, el evangelio, mire, que Dios nos ha dado. El Señor dijo en Mateo capítulo 7 y verso 1, vaya conmigo ahí, Mateo capítulo 7 y verso 1, mire qué dice su palabra. Dice así, no juzguéis, ¿para qué? Para no seáis juzgados. Qué fácil, ¿verdad? Y qué simple. El apóstol Pablo más tarde nos dice en Romanos, ahora acompáñenme en Romanos capítulo 12 y vamos a ver el verso 17 el verso 17 y el verso 19, al verso 19. Le dice amén cuando ya lo tiene. Amén. Dice así, mire, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No dice solo los que me caen bien, no, de todos los hombres. Vamos al verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mire, ¿qué vamos a hacer aquí? No sé si traje mi marcador. Mire, vamos a subrayar aquí este versículo. Lo vamos a subrayar porque este es bien importante. El acento personal de esta aplicación en esta escritura. Porque mire, las palabras de Jesús están también en este contexto. Notemos bien aquí, mire, notemos que tomar la justicia en nuestras manos para vengarnos del mal no es conveniente, sino que hay que dejar que la ira de Dios, mire, es de Dios, y que también respetar en muchos casos las autoridades que aún tenemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y también el apóstol Pablo no lo dijo. Si usted se acuerda, mire, el Señor Jesús respecto a esto mismo encarga, sobre todo, ahora vayamos ahí mismo en Romanos 12, verso 19 al verso 21.
¿Qué dice ahí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, ¿quién dice esto? Dice el Señor, verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, mire, aquí es una prueba, ¿qué le debemos hacer? Dale de comer. Si tuviese sed, darle de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Ahora ve ahí mismo, mire, en Romanos ahora 13:1, mire qué dice ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, esto es difícil muchas veces, especialmente viviendo en países de gobernantes corruptos, que mire, a la luz del día se puede notar eso. Pero ¿qué pasa? Al escribir esto, Pablo estaba, mire, en la presencia incluso del mismo imperio romano. Y él dice expresadamente que el imperio romano estaba, a pesar de que estaba el imperio romano gobernando, estaba subyugando, estaba, mire, los tenía esclavizados al pueblo de Dios. En ese entonces ya había hijos de Jesucristo, o sea, cristianos. Después de Antioquía, ¿verdad? Donde ahí se le nombró por primera vez cristianos, que significa seguidores de Cristo, hijos de Cristo, hermanos de Cristo, compañeros de Cristo, porque Cristo es todo. ¿Qué pasó? Miren, habían leyes tan duras y drásticas en contra de ellos, hasta eran perseguidos. Pero ¿qué vemos aquí? Miren, que a pesar que estaba bajo ese régimen, a pesar de que estaba bajo, mire, el mismo imperio romano, ¿qué pasa? Que el mismo apóstol Pablo dice, hay que obedecerles. Hay que obedecerles. Mire, nos cuesta comprender que hay diversos tipos de gobiernos, ¿verdad? Y sobre todo, mire, que es Dios el quien pone y Dios es el que quita. Muchas veces decían, oh, no, ahí hubo trampa, oh, ahí no hubo trampa. No, Dios es el que pone y Dios es el que quita, dice Reyes, dice su palabra, amén. Ahora, hermanos, veamos acá. Dios otorgó al hombre la capacidad, mire, fíjese esto, la capacidad de organizarse por estados. Y cuando hizo esto, mire, o sea, por gobiernos, para que la justicia sea administrada por ellos. Pero también, mire, y nos manda a qué. A que nos opongamos, a que vayamos y hagamos protestas. No, mire, como en el caso, ¿verdad?, de aquí en Portland, aquí en Seattle, que al día de ayer incluso estaba cerrado algunas autopistas. ¿Pero qué vemos aquí entonces? Nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. Sin embargo, quiero decirle algo, mire, también este mismo imperio, que tenía autoridad en ese tiempo, mire, era establecido por Dios. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, al final, mire, Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 18, ¿sabe qué? Habla de la gran Babilonia, que es la religiosa y política, que mire que es el imperio propio del mismo Satanás. Queridos hermanos, aquí hay un contraste. Pues ¿por qué Dios nos trata como marionetas, verdad? O como barquillos. No, queridos, mire, cada uno de estos gobernantes, mire, o políticos, tendrán que dar cuentas de todo lo que han hecho, para bien o han hecho para mal. ¿Por qué? Porque mire, Dios va a traer cuentas. De tal manera, vea, Dios no es culpable de muchas veces de la manera que ellos administran. Dios puso la justicia, pero sabe que ya podemos ver que es algo que a veces, si ellos han violado o lo han hecho de otro lado, es porque el mismo Satanás los ha engañado y los está arrastrando, los está acarreando. Entonces, las autoridades son puestas por Dios, pero el humano, ¿qué? Es el que muchas veces acarrea de una manera equivocada. La opción para nosotros ahora como creyentes vendría a ser la pregunta: ¿qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿qué vamos a hacer como creyentes? Queridos, esto nos hace reflexionar, mire, que los creyentes nos vamos a enfrentar a diario a dificultades. Vamos a enfrentarnos a diario al mal. Y mire, a causa de muchas veces, ¿sabe qué?
Muchas nos preocupamos, es que el gobierno, es que esta situación, es que... No, mire, muchas veces nos enfrentamos mismo en casa, con nosotros mismos. Muchas veces nos presentamos, o mire, muchas veces tenemos conflictos, el esposo con la esposa. Muchas veces va a haber conflicto del papá con el hijo, o del hijo con el papá. Muchas veces va a haber conflicto con el vecino. O muchas veces, seamos realistas, va a haber también conflictos aquí mismo en la iglesia. Queridos, ¿cómo responder cuando alguien nos hiere? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos dice el Señor? ¿Cómo menciona? Mire, que voy a ir un poquito más interno con usted y conmigo. ¿Qué pasaría o cómo reaccionaría una esposa cristiana? Escuche bien, que fuese engañada por infidelidad de su esposo. ¿Cuál va a ser la reacción? Que puede tener todo el derecho, ¿verdad? ¿Debe perdonar? ¿Debe vengarse? ¿Tiene que hacer algo? Mire, entonces el Señor nos dice, no paguéis ¿qué? Diga conmigo fuerte, no paguéis a nadie mal por mal. De igual modo, ¿verdad? Volvemos así. Así que mire, nosotros muchas veces podemos decir, bueno, por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos aquí. El primer ejemplo, si a alguien le están robando en su casa, ¿qué va a hacer? ¿Va a agarrar un bat o va a agarrar la pistola y va a empezar a dispararle o va a empezar a darle? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues llama al 911. ¿Por qué? Porque Dios estableció esa entidad para que haga justicia. ¿Qué va a pasar ahora? Este es un ejemplo, ¿verdad?, que nos puede suceder. ¿Qué va a pasar ahora en el caso de esta mujer que fue engañada o infiel por parte de su esposo? O puede ser viceversa, porque hoy como que ya está nivelado todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si alguien, mire, si esta mujer ha sido víctima de adulterio, ¿sabe qué puede hacer? Escuche bien, porque esto yo no quiero que se malentienda. ¿Sabe qué puede hacer? Puede ir a la justicia. Puede ir también a la policía, ¿verdad? Puede acudir o a los juzgados, porque lo hay, para eso los han hecho. Pero sabe que tiene que tomar en cuenta algo. En parte esto, mire, si hace el bien, o mejor dicho, no devolver mal por mal. Puede ir y hacer lo que va a hacer. Bueno, aquí se disiluye quizás el matrimonio, lo que sea, pero no debe de ser mal por mal. Ahora, ¿qué pasa ahora? Si alguien te hace un mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice el Señor en su ley? ¿Tenemos que hacer qué? El bien. Si alguien nos hace un mal, ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer el bien. Porque si usted hace el bien, ¿sabe qué viene siendo? Eso es divino. De acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, los preceptos, los conceptos, mire, los caminos de Dios, eso es divino. Pero ¿qué pasaría si a usted, mire, alguien le hace un bien y usted pues recibió ese bien y le devuelve a esa persona el bien? ¿Qué pasaría con eso? Pues mire, nada. ¿Por qué? Porque así se trata uno. Hazme bien, yo también te hago bien. Te hago una carnita asada, dicen por ahí, ¿verdad? Pues yo te hago unos camarones. O qué sé yo, ¿verdad? O siempre tratamos de hacernos el bien. Pero ¿qué hay en este otro caso? Si alguien, mire, me hace un bien y yo le hago un mal, ¿sabe qué viene sucediendo? Que eso es diabólico. Eso es satánico. Eso no es lo que Dios nos dice. Y sabe que esto nos lleva ahora a lo que es el segundo punto. Diga conmigo, ¿qué dice ahí en su pantalla? El ministerio ¿de qué? De la ley. Vamos a ir viendo aquí. Aquí empezamos, mira, a entender lo que es el sentido de la ley. Ya sabemos qué es la ley, entonces ahora, más o menos. Si no, diga, pues ahí vamos. Ahora, ¿para qué sirve la ley? Dígale a su vecino ahí, el que tiene cerca, o si no, hasta el otro, de extremo a extremo. ¿Para qué sirve la ley? A ver, pregúntele. No los oigo. A ver, ¿para qué sirve la ley? Usted no responda, ¿verdad? Vamos a ver, la respuesta está bien también aquí en el apóstol Pablo nos lo da. Vayamos conmigo en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 19 y el verso 20. Me dice amén cuando ya lo tiene. ¿Para qué sirve la ley? La respuesta está aquí, mire. Dice, Romanos 3, 19. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de quién? Dios. De Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de quién? Delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Amén. Más adelante, mire, Pablo dice que él vivió, mejor dicho, un tiempo sin la ley. En otras palabras, vivió sin la guianza de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, mire, le era bueno para él la ley que era para la vida. Y él resultó dándose a entender, o mejor dicho, él encontró que esto realmente era para muerte. En Romanos ahora, vaya conmigo, capítulo 7, en el verso 13, vamos a leer aquí, mire, ¿qué dice aquí? Romanos 7 y verso 13. ¿Lo tiene? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el apóstol. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, la ley, ¿sabe qué? Descubre o nos hace saber cuál es el pecado. ¿Podemos ver eso? Ahora, ¿qué es lo que nos provoca ahora la muerte? De acuerdo a esto, ¿sabe qué nos provoca? El pecado. Pero mire, como el pecado es sancionado, entonces por la ley, o sea, la ley lo sanciona, la ley lo castiga. Podemos ver entonces que esa es, mire, una ley que realmente nos mata. Ahora, ¿quién está detrás del pecado? Detrás de cuanto se opone a Dios. Pues ¿sabe quién es? El enemigo, archienemigo de Dios, que es el adversario, es el mismo Satanás y es el mismo diablo. Cuando vemos acá entonces, vean, y usa la ley ¿para qué? Para acusarnos. ¿Sabe qué hace el Satanás? Especialmente en lo moral. Mire, lo primero, cuando nosotros cometemos un error, que puede ser un pecado, tal vez no consciente, sino inconscientemente, ¿sabe qué dice? Ah, y no que eres cristianito. Y no que ya confesaste a Dios. Y no que eres temeroso de Dios. Mire, el Satanás viene y empieza a señalar, a apuntar. Eso es lo que hace el Satanás. ¿Y sabe cómo? A través de la ley. Porque también sabe usar la ley, usted lo sabe. Al mismo Señor Jesucristo vino y lo empezó a retar. Porque eso es lo que hace el Satanás también, para ver si sabemos o no sabemos de Biblia. Pero bien, obviamente fue derrotado. Usted sabe esa historia. Pero mire, frente a la ley todos caen muertos, dice un dicho de los judíos. ¿Por qué? Porque si vemos en Gálatas 2:16, ¿sabe qué dice ahí? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser justificado delante de Dios porque hizo algo bueno. Por eso muchos aquí nos damos golpes no solamente de la pared, sino de pecho y decimos, oh, le di $5 el 31 o el 1 de enero a un mendigo que estaba ahí en la entrada de la autopista o en la salida y como que ya hice algo bueno. Eso no es nada. Eso realmente creo que todos podemos hacerlo o lo deberíamos de hacer, como tener generosidad sobre un ser humano que está pasando tiempos de aprietos. Así no es como Dios se le gana, así no es como la ley de Dios nos dice. Pero bueno, vamos a pasar en esta hora. ¿Quién está detrás de esto? Podemos ver, es el mismo Satanás. Ahora, en el Antiguo Testamento, mire, registra que es popular entre los judíos. Escuche bien, que mire, que aquel que ve a Dios cae muerto. Por eso ellos tienen ese dicho. Escuche bien, los judíos, estoy hablando de un grupo, o judíos hebreos, de una etnia especial. Ellos no pueden pronunciar el nombre de Jehová como nosotros. De hecho, el verdadero nombre de Dios, de acuerdo a lo que es el calendario, el alfabeto hebreo, hebreo, ¿sabe qué? No lleva vocales. Yahvé, por eso le dicen Yahvé, o Javé, como lo queramos pronunciar, pero sabe que y ellos no lo pueden pronunciar porque dice que sus labios son inmundos para pronunciar lo santo, lo bueno y lo recto que es Dios. Esa es su cultura de ellos. Nosotros no, nosotros porque lo hacemos a través de Jesucristo. Amén. Veamos ahora, vamos aquí cayendo un poco más hacia abajo. Vemos entonces, el problema de la ley, ¿sabe qué? No es el problema no es la ley. En el caso del pecado, porque la ley es santa.
Porque la ley es justa y porque la ley también, ¿qué? Es perfecta. ¿Sabe cuál es el problema de todo el asunto? Soy yo. Soy yo. Porque la ley no peca, yo soy el que peco. ¿Se acuerda cuando yo le decía acerca de este asunto? Cuando uno va manejando en un área donde dice 35 y va uno a 55, ¿quién es el que está cometiendo la factura? ¿La ley o quién? Pues soy yo. Ese es el gran problema que podemos ver. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, viendo con esto, entonces, mire, al anunciar en las buenas nuevas o el Evangelio, es bien importante, entonces, mire, considerar el testimonio que el apóstol Pablo nos da. ¿Por qué? Porque mire, ¿cómo una persona podría valorar el Evangelio si no conoce la situación o cómo podía presentarse delante de Dios? Queridos, podemos ver entonces, el mundo está lleno de tinieblas, lo sabemos. Y ¿sabe que se ha encargado el diablo a poner, mire, un vendaje? Y doble, este está transparente, todos los puedo ver, pero un vendaje doble. ¿Para qué? Para que miren nuestros ojos, para que no veamos la luz. Sin embargo, mire, ahora, ¿cómo se quitará ese velo? Dígale a su vecino, ¿cómo se quita ese velo? Dígale. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se quita? ¿Sabe cómo? Es a través del poder, ¿de qué? Del Evangelio. Juntamente con qué? Con la ley de Dios. Vea, eso es lo que es utilizar. Y mire, ¿por qué? Porque al utilizar esto es conocer el carácter de Dios. Es hacerle ver al hombre su condición delante de Dios. Esto es lo que hace la ley. La ley no nos trae solamente, mire, a enseñar, como el Satanás hace, a señalarnos, sino a conocer el carácter mismo de nuestro Dios. Vea, ¿para qué? Acerca de la condición. Y que Dios, mire, delante de Dios realmente, como dicen los judíos, estamos muertos. Moralmente, espiritualmente, delante de Dios estamos muertos, destituidos. ¿Qué dice la palabra? Destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero sabe que, pero Pablo nos alerta aquí. ¿En dónde? En Romanos capítulo 7 y verso 16. Habla conmigo su Biblia nuevamente. Mire qué dice Romanos capítulo 7 y verso 16. Y después vamos a saltarnos al 21. ¿Lo tiene? Dice así: y si lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 21 ahora. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es el mal que está en mí. Mire cómo el apóstol Pablo le dio el Señor a través de la ley, ese espíritu, o mejor dicho, ese don de ¿qué? De discernimiento. Así que en el Antiguo Testamento usted sabe que los patriarcas se deleitaban ¿en dónde? ¿En qué? En la ley de Dios. Usted sabe, sobre todo, yo le dije en un inicio, David se deleitaba en Dios. Si usted ve, veámoslo como cuando uno se deleita en Dios, no solamente lo vive, no solamente lo dice, sino también lo escribe, lo deja como una bendición grande. Vayamos al Salmo, vamos al Salmo 19 y verso 7, como también el verso número 10. Vamos a ver, mire, ¿qué hace la ley? ¿Lo tenemos? Dice así, Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se acuerda un inicio que le decía? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Les quiero contar una anécdota simple. Yo conocí a un individuo, tanto en mi país como acá, que no sabía leer ni escribir. Pero ¿sabe una cosa? Un día le pidió a Dios, así en sus palabras más sencillas, más, podríamos decir, bruscas, como a veces hablamos: Dios, ayúdame a leer, porque todo el mundo lee y yo no leo. Cual sea la situación que tuvo por no poder ir a la escuela, no quiso ir a la escuela, no lo enviaron a la escuela, no había escuela, cual sea. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio la oportunidad de leer y a escribir, solamente empezando a poner los ojos en la Biblia. Y le quiero decir algo:
a estos Dios. dos personajes, después de que Dios les dio el poder, porque eso fue una maravillosa, decía el hermano Ulises, si Dios quiere sacar agua aquí, nuestro cerebro no lo puede procesar. Pero Dios, si quiere, lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Y porque Dios tiene todo, y lo puede hacer. Lo más ridículo que nosotros podemos considerar, Dios lo puede hacer posible. Pues ¿sabe qué hizo con estas dos personas? Después estas dos personas se debatían en el buen sentido. Mejor dicho, dialogaban hasta asuntos de ley con abogados. ¿Cómo ve usted? Que ellos ni un día específico tuvieron en una escuela. Como quizás usted y yo asistimos al kinder, asistimos a parvulitos, asistió al elementary, a la primaria, al middle, a secundaria, a la preparatoria, que es el high school. Y algunos tuvimos la oportunidad de ir a una universidad, ¿verdad? Qué bueno. Pero sin embargo, mire, ¿qué dice que es la ley? Es perfecta. ¿Y sabe qué? Hace sabio al que no hemos tenido estudio. ¿Puede ver usted ese gran milagro que puede ocurrir en su vida y en mi vida? Amén. Vea entonces, ahora el verso número, cierro este guión. Ahora el verso 10. Dice el verso 10, Salmos 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que destila del panal. Mire, este era el concepto de que se deleitaba en la ley de Dios. Queridos, el Salmo 119 tiene numerosas referencias respecto a lo que es la ley de Dios también. Pero ¿sabe qué? En cuestión del corazón, aquel que la ley, mire, la ley, ¿sabe qué hace la ley? Ahora, aparte de que nos da sabiduría, aparte que me dice convierte al alma, mire, la ley hace tres cosas: nos levanta. La ley, ¿sabe qué hace? Nos anima. Y no solamente eso, sino que nos vivifica. Porque vivimos bajo ¿qué? Bajo la gracia y a la misma vez la ley de Dios. Queridos hermanos, en Romanos capítulo 7, ahora verso 21 al verso 23, mire qué es lo que dice. Mire lo que el apóstol Pablo encontró acá. ¿Lo tenemos? Así que queriendo yo hacer el bien. Yo creo que aquí todos quisiesen hacer el bien y nuestro objetivo es hacer el bien. Pero mire qué encuentra el apóstol Pablo. Aquí dice, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? Está en mí. El verso 22, porque según el hombre interior, está hablando del alma, está hablando del espíritu, vea, pero veo otra ley en mis miembros. Ahora, ¿qué son miembros? Los ojos, la nariz, ¿verdad? Las manos, la lengua, podríamos decir estos órganos, su pie, ¿verdad? Una oreja, conforme los que usamos, ¿verdad? Para estar supuestamente cuerdos en esta vida. Vea, dice aquí, veo otra ley en mis miembros que la revela contra la ley ¿de qué? De mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en qué? En mis miembros. Usted se ha dado cuenta, especialmente padres, que los niños uno siempre les dice, cuidado, vamos a poner, cuidado Pepito, no vayas a jugar con esa plancha porque te vas a quemar, especialmente cuando está conectada, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Como que le decimos, Pepito, vaya y toque eso. Esa maldad, esa curiosidad, pero en maldad, siempre está en nosotros. A veces, ¿verdad? Los que nos llegan esos mensajitos, y no me va a decir que no, los veo ahí con sus mascaritas, pero ¿sabe qué? Les puedo ver los ojos. ¿Sabe qué? Muchas veces nos llega ese anuncio o esa cosita que nos hace cosquillitas internas y uno que dice, le voy a poner play, a ver qué está ofreciendo, y nos empieza a llevar a otras cosas. O los hombres, nos sale ahí una mujer rubia o una mujer morenita o qué sé yo, ¿verdad? Y empieza uno. Pero a las mujeres les sale ahí que ya salió el vestido de seda más elegante de la temporada, o el abrigo con qué, de pelusa o del forro de un tigre, ¿verdad? O cositas ahí, ya está la mejor mascarilla que viene del Mar Muerto para que usted viva, ¿verdad? O qué sé yo, pero vea, cosas, o que la piel le viva, cosas que pueden salir, y ahí la curiosidad. Pues mire, así es lo que dice el apóstol Pablo en otras palabras. Me doy cuenta que en mi interior está esa curiosidad.
Ahora, ¿esperanza hay para el pecador? ¿Será que habrá esperanza? Sí, Señor. Entonces Pablo exclama, miserable de yo. Ahí es donde él dice, me doy cuenta que, mire, ¿qué me librará de este cuerpo? Mire, en este cuerpo de mi mente. Porque siempre a veces estamos pensando más, ¿verdad? Vea que hemos llegado nosotros en algún momento a esta conclusión. Hemos nosotros entendido que tenemos algo que, mire, que nos arrastra a hacerle lo malo. Somos, mire, sabemos que somos buenos a veces. Y qué bueno, podemos hacer buenas cosas, pero tenemos una ley contraria en el interior, que es un principio maligno, que sabe que nos lleva, sobre todo, nos lleva a hacer lo que muchas veces no queremos. Miren las cosas. Yo le voy a ser sincero, porque muchas veces nosotros solo contamos victorias. Eso le pasó a David. Él le contó a Salomón solo victorias y no le contó su fracaso. Por eso Salomón podemos dar una secuencia. Cayó en las mismas situaciones de él. Porque Salomón dice que tuvo ¿cuántas mujeres? Mujeres, concubinas y amantes. O sea que no nada más tuvo de una categoría. ¿Sabe qué? Yo le quiero decir algo. Quiero ser sincero con usted. ¿Sabe qué? Muchas veces a mí me cuesta orar. ¿Y sabe qué? Porque mi carne no quiere. Siempre invitamos, venga a orar. Está rico, sobre todo en la tercera vigilia, que es de las 3 a las 6 de la mañana. Oh, qué rico el sueño, porque uno ya va bajando el Yosemite o el Shasta, si uno va por el Interstate 5, ¿verdad? Si uno va de este lugar a Los Ángeles, por decir, hay pura bajadita, qué rico se siente. Porque el sueño está más delicioso. Es cuando el sol empieza a salir, es cuando la tierra empieza a sentir los rayos del sol, y por eso entra un frillito, y es cuando uno más se aprieta a la cobija, ¿verdad? ¿No es cierto? Ay, Padre, ayúdanos. Ese nos cuesta. Te cuento, hoy me dormí. Tal hermano aquí el testigo, no vine, y va a decir, ¿y el pastor? ¿Sabe por qué? Porque estuve estudiando anoche. Porque es que toda la ley es bien importante poder conocerla bien. Pero ¿sabe qué? Tenemos nosotros eso. Mi intención era buena. Era la mejor. Mañana te levanto. Pero no, aunque no me levanté, pero lo busqué en el momento que Dios me despertó. Que es bien importante. Queridos, veamos entonces, en nosotros está querer hacer el bien, pero sin el poder de Dios no podemos hacer ese bien. Ahora, aquí viene, mire, el Evangelio que es inescrutable en riquezas en Cristo. Gracias a Dios porque por Jesucristo Señor nuestro, dice el versículo 25. Mire, aleluya al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, el Evangelio o las buenas nuevas nos salva de esa, mire, condición tan mala que podemos tener. Al oír las buenas nuevas, el Evangelio, mire, sabemos que Cristo es nuestro Salvador, que Él tomó entonces, ¿qué? Nuestro lugar y murió por nosotros. El canto que estábamos cantando, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Sublime gracia de parte de los Dios. Él pagó por nuestros pecados. La ley entonces, mire, podía acusarnos, la ley podía condenarnos, pero Cristo fue el que tomó ese sufrimiento en condenación para que nosotros seamos libres. Y por eso el apóstol Pablo, mire, viene al Romanos 6 y verso 23. Búsquelo conmigo, porque es bien importante que sepamos lo que el apóstol nos deja aquí. Qué perlas maravillosas. ¿Qué dice entonces? Porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó por todo eso. ¡Qué lindo Dios! Abolió, dice la ley, no, vino a cumplir la ley el Señor. Su obra redentora nos salva ¿de qué? De este ministerio de la ley, que es el ministerio de muerte. Hermanos, por cuanto Él llega, mire, cuando Él llega a nuestro corazón, entonces ¿sabe qué sucede? Hay una transformación completa. Si usted ha nacido de nuevo, se ha preguntado eso, le decía anteriormente, hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo y ahora hay, mire, un poder dentro de nosotros que nos libra de esa ley. Por eso decía el hermano, ¿por qué adoramos, por qué honramos a Dios en una manera libre, sin prejuicios? ¿Es por qué? Porque Dios nos ha librado. Aleluya. Porque Dios nos ha desatado de esa carga. Antes no podía levantar la mano porque sentía ese gran pecado, ese señalamiento. Incluso la misma ley me decía, no seas hipócrita. Pero en Cristo Jesús, entregamos todo y Cristo tomó, mire, todos esos pecados y nuevos somos
pecamos, pero no es para que también juguemos con el pecado o nos inclinemos, al cabo Cristo me va a perdonar. No, de eso no es el motivo de esto, sino vemos de que ahora miren, ¿qué podemos hacer? Que somos transformados. ¿Por qué? Porque somos transformados porque hemos vencido la ley del pecado y de la muerte a través de Cristo, y ahora somos más que ¿qué? Más que victoriosos. Amén. Gracias, Señor. Ya está, mire, bajo el dominio, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Nos decimos, mire, no decimos que es imposible que usted peque. Vamos a pecar, pero ya no, mire, nos vamos a dar un clavado en el pecado, sino que ahora, mire, vamos a ¿qué? A tener cuidado de no pecar deliberadamente como lo hacíamos antes. Esto es muy claro, hermanos, es que el nacido de nuevo no se complace con el pecado. No es feliz cuando ve que el pecado. Por eso, cuando uno comete un pecado, te voy a ser sincero, a veces uno puede cometer el pecado en airarse, en enojarse, porque hay injusticias a veces. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Rapidito a través del Espíritu y recordando la ley que nos dejó Dios, y a través del poder de Jesucristo es venir y arrepentirnos. Amen. Pedir perdón al instante. No esperar ni dejar eso, ¿verdad? Vea, hay una tristeza a veces y una amargura que nos aplasta, y eso, ¿sabe qué nos trae? El arrepentimiento. Eso es lo hermoso de esto. Bien lo dijo el libro de Mateo capítulo 3 y verso 2. Vaya conmigo, mire qué dice aquí. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se está acercando. Hermanos, así comienza Jesús con su ministerio. ¿De qué? De la justificación. Cristo es el que nos justifica. Cristo es el único que nos justifica, y aparte de eso viene el arrepentimiento. ¿Y sabe qué es el arrepentimiento? Primero es mental, porque uno viene de hacer esa decisión, si uno quiere alinearse o hacer las paces con Dios, y después cae al corazón. Queridos, podemos ver entonces acá, si el diablo nos acusa, si el diablo nos quiere aplastar, si el diablo, mire, nos quiere arruinar, él quiere que nos sintamos incluso, mire, lo peor, condenados y que no somos dignos. ¿Ha oído usted eso? Muchas veces, ¿verdad? Hay muchos, estaba yo leyendo en la Biblia y veía de que en el caso de, ¿se acuerda de uno del primer rey de lo que es el pueblo de Israel? ¿Fue quién? Fue Saúl. Después, cuando le cayó ese estrés, ¿sabe qué el diablo le acusaba? Tú no eres digno. ¿Sabe que muchas veces eso de estrés puede venir? Eso de estrés puede venir, y quizás en toda la semana nadie nos ha llamado por teléfono. Nadie quizás nos ha sonreído. Qué sé yo lo que pueda suceder. Y muchas veces nos sentimos, a mí nadie me quiere. Yo me siento solo, me siento sola. A mí nadie, no sé. Yo creo que ¿para qué estoy en esta vida? Mire, estos pensamientos de estrés. O puede venir el enemigo con su astucia, su mentira, mire, y decir, ¿para qué te estás esta vida? Si no tiene sabor alguno, mucho menos olor. Y empieza uno, mire, a apagarse. Porque ese es el trabajo del enemigo. Sin embargo, mire, podemos ver que Cristo, mire, viene con una actitud diferente. Si estamos todos cabizbajos, si estamos todos ahí depresivos, viene el Señor, mire, nos levanta la cara, le dice, vente, hijo, yo te sano, yo te levanto y yo te amo. Gracias, Jesús. Es el bálsamo a través de su Santo Espíritu. Queridos, esto me lleva, ¿sabe qué? Y este es el Santo Evangelio, juntamente con la ley. Me lleva al tercer punto, la ley y la gracia. Diga conmigo el tercer punto que dice en su pantalla: la ley y la gracia. Mire, el ministerio de la ley es mostrarnos cuán pecaminosos somos, o cuán pecadores somos nosotros. Moralmente somos insolventes, somos también incapaces, en cuanto que necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Queridos, Dios, mire, la gracia muchas veces como que contrasta contra la ley, pero no es así. La ley existe, mire, ¿sabe qué hace la ley? Fíjese bien, exige. Dice, tienes que manejar bien, tienes que ir a esto. La ley exige, que está bien, ¿no? Es bien importante. La ley obliga, la ley demanda incluso, pero ¿sabe qué? La gracia nos otorga. La gracia, ¿sabe qué? Nos libera. La gracia nos socorra. La gracia, ¿sabe? Nos capacita. Bendita la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Poderoso Jesús.
Ahora veamos acá, la gracia de Dios armoniza con la ley. Pero muchos piensan, no, Pablo la dice, sobre todo en el libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 18, si queremos leerlo. Dice así, mire, escuche bien, porque esto es bien importante. Si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? Bajo la ley. ¿Qué significa? Que los cristianos ya no estamos bajo la ley, o sea, bajo, ¿verdad? Esa ley, sino que bajo la gracia. ¿Es contraria la ley a la gracia? No entendamos mal, porque la ley es el ¿qué? El carácter de Dios. Este es el carácter de Dios. Veamos entonces, mire, no estar bajo la ley significa que no estamos bajo el régimen de ¿qué? Del pecado que antes nos esclavizaba. Esa es la diferencia ahora. No estar bajo la ley es estar bajo ese pecado que nos esclavizaba. Eso es lo que quiere dar a entender aquí. Bajo ese régimen, sino ahora bajo el régimen de ¿qué? Del Espíritu, como dice Gálatas 5:18. Veamos acá, sino que ahora, mire, no solamente la ley, cuando estamos en el Espíritu, ya no es de ignorar la ley, sino que ahora, como dice el Salmo 19:7 y 19:10, que nosotros nos deleitamos, la amamos, la apreciamos y obedecemos. Y ahora no es con nuestras fuerzas, sino que es a través del Espíritu de Dios que nos capacita, que nos levanta, que mire, que nos proyecta aquí a obedecer esa santa ley de parte de nuestro Dios, como dice Romanos 2:8. Hermanos, aquí está la armonía entre la ley y la gracia. Aquí está la armonía entre la ley y el santo evangelio, o sea, las buenas nuevas. Aquí está, mire, la armonía entre la carne, o sea, mi físico, con mi espíritu, pero guiados ¿a qué? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de nuestro Dios. Bien lo dice Gálatas 2:10, porque si las cosas que destruí, dijo el apóstol Pablo, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, ¿qué son las cosas que Pablo destruyó? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, como decimos, con todo título podía decir, yo soy fariseo de fariseos. Yo me aprendí todo lo que es el Talmud, el Tajná, el Antiguo Testamento. Yo me lo aprendí y yo me lo sé de memoria. Y si tienen tiempo, aquí se los digo, cuanto pase tiempo que pase. Y dijo, yo también fui, o sea, él todo yo. Pero ¿sabe qué? Después él mismo se dio cuenta, porque él estaba hablando acerca de relación de la ley. ¿Pero qué ley? La ley hebrea, la ley del Antiguo Testamento. Ahora vemos aquí, mire, y fue fiel a eso, dice. Y todo, mire, y cuanto él hablaba, ahora aquí a los Gálatas, le hablaba porque les decía, las cosas que destruí. ¿Sabe qué alude? ¿O a qué le da realce? Al sistema de la ley del culto judío del Antiguo Testamento. Porque mire, ahora ya no hay sacrificio para el pecado. Bien lo dice Hebreos capítulo 10 y verso 14. Vaya conmigo, busque Hebreos capítulo 10 y verso 14. Mire qué dice ahora. Ya vamos terminando. Dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos somos santificados en Cristo? Amén. Así que mire, si Cristo es nuestra Pascua, esta es la pregunta, escuche bien. Si Cristo es nuestra Pascua, ¿cómo vamos a seguir celebrando la Pascua judía entonces? Bueno, para ser más, ¿por qué celebramos la famosa Semana Santa? Si Cristo es nuestra Pascua. Queridos, veamos aquí entonces qué cosas destruí, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe qué destruyó? Esa sombra que le seguía. O sea, dice, ahora ya tengo la realidad, está diciendo aquí. ¿Qué son esas cosas que destruí? Que ahora ya no hay que comer, como decían, o que hay que comer o no hay que comer. Que hay que celebrar tal fiesta o que no hay que celebrar tal fiesta. Mire, luego vienen los maestros judaizantes, o sea, en ese tiempo de Pablo, y le dicen, está bien, pues, vamos a hacer un acuerdo. Ustedes creen, recibieron a Cristo y está bien, pero hace falta algo en ustedes. Tienen que cumplir los ritos de la ley, las costumbres que nosotros tenemos. O sea, ¿no fue Cristo suficiente? Eso es lo que muchas veces puede suceder también en nosotros. Que nos podemos volver más, costumbristas, en vez de hacer lo que le agrada a Dios. A los Gálatas, estaban cometiendo una necedad.
Ellos tienen a Cristo, pero ellos querían volver ¿a qué? A esas sombras, a esas tradiciones, a esas prácticas que usaban los judíos. Si aquellas fueron, miren, nuestros maestros para anticiparnos quizás que un día llegaría la ley, pero no. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, mira, aquí viene el consejo grande. Gálatas, busque conmigo, capítulo 2, y vamos a ver el verso 19 y el verso 20. Lo tenemos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El verso 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren cómo habla, miren, acerca de su físico, o sea, de la carne ahora. Y lo que ahora vivo en lo físico, en la carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No se vaya a confundir, porque algunos podemos llegar a confundirnos. Ahora, ¿significa que esta carne ya la extinguimos? ¿Significa que fuimos aniquilados ahora como cristianos y esta carne ya no vive? No, seguimos siendo las mismas personas en lo físico, pero mire, no seguimos siendo una persona solamente en lo físico, guiados con nuestra manera de antes, sino que ahora, mire, sometidos al Espíritu de Dios. Eso es lo que el apóstol quiere decir. Y lo que ahora vivo en mi físico, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice el verso 20. Aquí, mire, está la armonía de lo físico con lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora, mire, fíjese, la carne bajo el Espíritu, mire, no es nada. Con el Espíritu es separada al Espíritu, no es nada. No sirve. Pero ya con nuestro físico, con el Espíritu de Dios, entonces, ¿sabe qué? Empieza a verse y a manifestarse la gracia de Dios que está capacitada ¿para qué? Para que vivamos a Dios. Esa es la diferencia de vivir para Dios. Queridos, porque la naturaleza sin Dios, ¿qué? No es nada. Pero si estamos sometidos a Dios, es que vivimos para Dios. Ahora, ¿sabe qué viene a hacer esto? Que hay un poder de nueva vida. ¿Por qué muchos cristianos decimos ser cristianos y nuestra vida no ha cambiado? Es por esto, que no hemos entendido completamente la ley y el Espíritu, que Dios nos ha hecho brotar algo nuevo. Veamos, miren, nuestros sentimientos ahora no solamente están por la ley de Dios, porque Dios, ¿qué es? Dios es la ley de Dios es el carácter de Dios, sino que ahora no solamente queremos más de Dios al conocer a Dios a través de su ley, sino que también a través de su ley aborrecemos lo que Dios aborrece y nos volvemos más obedientes porque Dios quiere que seamos obedientes. Alguien decía que el Señor, mire, voy terminando ahora, que el Señor, mire, pagó, mire, el pie de nuestra salvación. Escuche bien esto. Pero nosotros tenemos que pagar el saldo de ella. O sea que tendríamos que pagar nuestra salvación. Estoy hablando nada más de la salvación. Mire, cuando se predica este evangelio, porque se empieza a predicar de una manera mezclada, se empieza a mezclar. Entonces, mire, están diciendo que la obra de Cristo no fue completa. En otras palabras, Cristo nada más me dio el empujón. Cristo es como decir, mire, para los jóvenes y los niños, es como decir, Cristo me dio el boleto para ir a Disneylandia, pero para entrar yo tengo que comprar otro boleto. Eso es lo que quiere decir muchas veces cuando es mezclado el evangelio. ¿Sabe que como que Cristo no cumplió todo, no lo hizo perfecto? Cuando sabemos de que Dios ha completado todo. El Señor Jesucristo ha hecho todo. Él nos exhorta ahora veamos esto. Es un gran error y es un porcentaje de creyentes. Hemos caído ahí. Yo le digo, yo caí en eso. Y esto es estar bajo esa ley. Ahora el Señor Jesucristo nos exhorta ¿a qué? A santificarnos, los que ya hemos sido salvos por Él. ¿Y qué significa ser santificados? Es crecer en la madurez. Tener una madurez creciente, o mejor dicho, madurez espiritual diario en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque es una manera de apreciar esa salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, esa gracia que capacita es la gracia de Dios. ¿Qué significa estar bajo la gracia?
Dígale a su vecino, ya de última pregunta. Dígale, te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Mire, la gracia es la capacitadora. Ella es la que nos habilita a que no sea el yo, sino que Cristo sea en mí. Esa es la gracia de Dios. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esta es la riqueza del Evangelio. Que aquello que es imposible con mis propias fuerzas, ¿ahora qué? Yo lo hago a través de la fuerza posible del Espíritu Santo de Dios, y bendito sea nuestro Dios, porque por eso nosotros le servimos. Amén. El Evangelio, mire, ha despertado en nosotros el amar ahora más a Cristo. ¿Por qué? Por medio de su palabra. No me siento yo obligado a servir a Dios. Yo no soy obligado a venir a sentarme o a servir a Dios. Yo tengo un amor y es un deleite y no es una obligación. Eso es lo que hace cuando, mire, podemos entender el Santo Evangelio juntamente armonizando ¿con qué? Con la ley de nuestro Dios. Para tener paz con Dios, no pienses que tenemos que ser tan buenos o súper buenos. No hay ningún hombre bueno. Jesucristo le dijo, porque se acuerda aquel hombre que llegó y le dijo, maestro bueno, pero con otras intenciones. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo algo, discúlpeme, o excuse me, porque el Señor habla en todos los idiomas, o lo dijo en francés, excusa. ¿Qué pasa? Dime. ¿Y qué dice el hombre? Le dice el Señor, no hay ningún bueno, sino que solamente uno. ¿Y quién es ese bueno? Es Dios, dice Mateo capítulo 19 y el verso 17. Porque él sabe que, ¿por qué dijo eso? Quizás él puede decir, no, yo soy el único bueno acá. Pero ¿sabe por qué dijo él? Porque en ese entonces Jesucristo nos estaba representando a todos nosotros en esta naturaleza pecaminosa. Solamente hay un Dios que es solamente hay un bueno, y ese Dios. No tenemos que pensar que tenemos que ser tan buenos, porque si pensamos en eso, mire, será que en nuestra persona podemos crear nuestra propia justicia. Si hay algo que Dios aborrece, es que alguien se siente que tiene su propia justicia. Es lo que nos dice la ley. Mire, si no tienes la justicia que Dios te otorga, porque eso es otorgar, que Dios nos otorga o que Dios te otorga, entonces, querido mi hermano, no tenemos nada. Simplemente somos unos pecadores como todos. Y mire, y lamento muchas veces que a veces no manifestamos o no somos como Cristo es. Por eso dijo el apóstol Pablo, miserable soy yo. Qué tremendo contraste parece ser, ¿verdad? Si en mí mismo yo me evalúo, no soy nada. Pero gracias, porque entonces puedo averiguar que todavía sigo siendo un pecador. Pero sí, mire, y me lamento quizás exactamente porque no puedo representar bien a Dios. Pero estos quebrantos de alma pueden llegar a nuestra vida. Estas tristezas pueden ser que nos puedan agobiar también. Pero ¿sabe qué? Jesucristo, como ha tomado nuestro lugar, y Él dice, yo te levanto, como le decía en un inicio, Él no levanta la cara y dice, tú tienes valor, porque yo pagué con mi sangre. Hermanos, ¿por qué seguimos creyendo entonces? Que a pesar de todo, mire, Él nos sigue amando. Y este es el Evangelio, hermanos. Iba a decir otra palabra, porque muchos se ponen, este es el verdadero Evangelio. No, este es el Evangelio de Cristo. Amén. Hermanos, vivimos, mire, en una permanente contradicción, parece ser, del Evangelio y en lo que es la ley. Pero no sabe qué es la maravillosa armonía de Dios. Y cuántos en este día o en esta tarde podemos reconocer entonces que la ley de Dios, bajo el Espíritu, nosotros nos deleitamos, nosotros la amamos, pero sobre todo nosotros la obedecemos, que eso es darle honores. Y ese decir, tu reino hágase también conmigo y en toda la tierra. Pónganse sus pies y vamos a terminar dándole gracias a Dios por su santo evangelio y por la ley. ¿Cuántos ahora pueden decir, yo amo la ley? Yo amo la ley. ¿Cuántos aman la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Qué hace la ley? La que convence, ¿qué? El alma de el alma. Y también nos hace, ¿qué? Sabios.
Dice que es más preciosa que el oro. Mire, este es oro chapeado. Si alguna vez es oro chapeado, y muchas veces queremos lucirlo, ¿verdad? No, la ley, que es la palabra de Dios, es agradable, como panal de abeja, dice, que destila. Amén. Ahí donde está, vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor.